Hola, buenos días, pueblo de Dios. Les habla aquí el pastor Lucas Presta de la Iglesia Jesús Te Ama en Anápolis. Y bueno, quería compartir unas palabras con todos. Parece como que todos los días estamos viendo en las noticias que la situación se va empeorando por este coronavirus. Cada vez que abrimos los noticieros vemos que se agregan en la lista de países que van clausurando las fronteras, que van cerrando, que van haciendo una cuarentena nacional donde la gente está prohibida ir. También vemos que las iglesias se están cerrando, las puertas de las iglesias se están cerrando. No es porque los pastores o la iglesia misma quiera cerrar sus puertas, sino que las autoridades del gobierno nos están pidiendo que cerremos las puertas porque para cuidar a la gente, ¿verdad? Para que este virus no se siga expandiendo. Y mientras estaba escuchando muchas de estas noticias hoy, a la misma vez estaba escuchando una alabanza en mi casa. Se llama Rodeas la Eternidad, de esta banda En Espíritu y en Verdad, una canción hermosa, una alabanza hermosa. Se las recomiendo que la escuchen porque creo que nos está hablando a nuestro tiempo, ahora mismo. En una parte de la canción habla que Dios ha destinado este tiempo para la salvación, ¿no? Y dice que lo ha destinado para llenar la tierra de su gloria. Y me gusta porque antes del coro dice que estamos trayendo los corazones hacia ti. Y me ponía a pensar en esta alabanza mientras la cantaba y yo decía, Padre, yo creo que tú estás destinando este tiempo para la salvación. Creo que todo lo que está pasando, Dios está presente, aunque parezca que quizás Dios nos ha abandonado, que quizás que parezca como que ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero yo creo que Dios está presente. Creemos que, como dice la palabra, que Él es un Dios soberano y que Él todo lo usa para su bien. Y creo que Dios está preparando, que Él ha destinado este tiempo para la salvación. Creo que se viene un tiempo de salvación para el mundo entero. Creo que este es un llamado de atención para todo el mundo. Y que Él después, a través de esta catástrofe, de este virus global, creo que el Señor va a llenar la tierra de su gloria. Y me gusta porque hay un momento donde donde la canción dice que despierta a los violentos por tu reino. Y creo, hermanos, que este es un tiempo donde la iglesia de Jesucristo es llamada a despertarse y a ser violentos. No estoy hablando de violencia, general contra la gente, pero ser violentos en nuestro alcance hacia la gente. Y fíjense, hermanos, que esto nos hace acordar mucho a la iglesia de los Hechos. Cuando uno estaba viendo o leyendo la iglesia de los Hechos alrededor del capítulo 8, después de la muerte de Esteban, vemos que la palabra dice que hubo una gran persecución contra la iglesia y que todos fueron esparcidos, ¿verdad? Y cuando usted sigue leyendo en el versículo 4, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿no? Por todo el mundo, anunciando el evangelio. Fíjense, hermanos, que la iglesia venía de un tiempo donde habían pasado por el Pentecostés, donde habían recibido el Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos y la gente estaba predicando y la gente había señales que lo seguían, había gente que se estaba sanando, aquellos que necesitaban ser encontrados por Dios los estaba ahí encontrando, había gente que se estaba salvando, había gente que estaban recibiendo liberación. La palabra habla que por donde pasaban hasta los espíritus inmundos salían, ¿verdad? Los apóstoles estaban haciendo las grandes obras de Cristo, pero lo estaban haciendo todo en Jerusalén. Y es importante notar que
Sí, luego de esto se viene una persecución grande a la iglesia. Los cristianos son perseguidos con furor por las sinagogas, por el gobierno, por el imperio romano. No se les permitía predicar la palabra, eran perseguidos, ya no podían predicar libremente en las sinagogas, y dice que tuvieron que ser esparcidos y tuvieron que salir fuera de la ciudad. Pero lo lindo es, hermanos, que Dios respalda esa obra, porque cuando ellos fueron esparcidos, la palabra de Dios fue esparcida también. La palabra de Dios empezó a llegar a otras ciudades y a otros países, y por consecuencia el evangelio y la palabra de Dios llegó a todo el mundo. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que algunas veces Dios usa estas catástrofes mundiales, estas persecuciones, estos problemas, para que la palabra de Dios sea esparcida, para que la palabra de Dios siga extendiéndose por todas las naciones y por todo el mundo. Y yo creo que, hermanos, en todo esto hay una oportunidad. Cuando estamos viendo que las puertas de las iglesias, las puertas de los edificios donde los cristianos se están congregando, se están cerrando por órdenes ejecutivas, yo creo que el pueblo de Dios no debe estar triste por esto. Yo creo que este es un tiempo, como decía la canción, para llevar el evangelio. Es un tiempo de salvación, para traer las almas hacia Él, y debemos verlo como una oportunidad de demostrar que la iglesia nunca se trató de un edificio, sino que la iglesia siempre se trató del pueblo de Dios, de la persona, se trató de ti, que tú estás mirando ahora este mensaje, y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Jesucristo, y es una buena oportunidad para representar y para mostrar al mundo que la iglesia no es un edificio, que aunque se cierren las puertas, nosotros vamos a poder seguir predicando el evangelio, vamos a poder seguir alcanzando iglesia, no solamente Iglesia Jesús te ama, sino iglesias por todo el mundo, las iglesias aquí en Maryland, en Estados Unidos y por todo el mundo. Estas son una oportunidad para que nosotros movamos a la iglesia fuera del edificio, que movamos la iglesia fuera de las cuatro paredes, y que empecemos a utilizar los medios sociales, hermanos, porque yo creo que este es un momento donde Dios quiere que el evangelio sea predicado y alcanzado a un nivel global, ¿verdad? Así que, y cuando la canción esta decía que el Señor despierta, dice, despierta a los violentos por tu reino, ¿verdad? Hermanos, yo creo que el tiempo de estar pasivo se ha acabado. Yo creo que Dios nos está levantando, nos está despertando. El tiempo donde algunas veces decíamos, bueno, pero yo no voy a compartir esta escritura bíblica porque me da algo de vergüenza, o no voy a compartir esta palabra porque no sé cómo todo el mundo lo va a tomar, no sé cómo mis amigos lo van a tomar, no sé cómo mis familiares van a reaccionar. Y hermanos, yo creo que Dios nos está diciendo, es tiempo de terminar con esa pasividad, es tiempo de empezar a compartir la palabra de Dios. No importa qué es lo que la gente piensa, si somos abnormales, si creemos en fantasías, si creemos en cuentos de hadas, cuentos, verdad, historias para niños. Hermanos, nosotros no somos llamados a caerle bien a todo el mundo, o que el mundo piense que nosotros tenemos que somos ¿verdad? Que nosotros tenemos todo. Algunos piensan que nosotros creemos en fantasías. Mi hermanos, eso a nosotros no nos tiene que importar. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? Las nuevas noticias, las buenas nuevas, las noticias que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mi pecado, por tu pecado, y que si tú aceptas el sacrificio de Cristo, aquel Cristo que también venció la muerte y resucitó al tercer día, nos ha dado la vida eterna. Y si tú crees en Él y si tú aceptas lo que Él ha hecho por ti, el día de mañana tú tendrás vida eterna, tú estarás en el cielo, tú estarás en el paraíso conmigo y con todos los que han creído. Y no hay nada que nos pueda detener, ¿verdad? No hay virus que nos pueda detener, no hay situación, adversidad que nos pueda detener. Yo creo que Dios está preparando un nuevo tiempo. Creo que nosotros como iglesia debemos tomar esta oportunidad de salir. Cuando digo salir a las calles, no literalmente, porque quizás en unos días ya no podamos salir a la calle, pero salgamos por los medios sociales. Los tiempos han cambiado. Yo muchas veces le hablo a nuestra iglesia y le digo, hermanos, el único que se renueva muchas veces es Satanás. Satanás se sigue renovando, pero la iglesia se queda
por atrás, o sea, se queda con el pasado, con los métodos antiguos, con las maneras viejas de predicar, el tocar puerta a puerta, en salir en campañas evangelísticas, y hermanos, y eso puede ser que funcione, no estoy diciendo que no, pero hermanos, también tenemos que darnos cuenta que estamos en el 2020 y que Dios nos ha prohibido, nos ha dado nuevas herramientas, el internet, los medios sociales, y iglesias, si hoy en día se llega a cerrar las puertas del templo, las puertas físicas del templo, sepamos que aquí a través de los medios sociales esto es una manera para que la iglesia llegue a la gente. No siempre se trata de que la gente llegue al templo, que la gente llegue a la iglesia, pero que la iglesia llegue hacia la gente, hacia el pueblo, hacia el mundo que nos necesita. Así que yo la verdad creo que el Señor nos está preparando para un nuevo tiempo. Fíjense en que aún en Hechos, después de esta adversidad, después de esta persecución, dice que la iglesia se empezó a multiplicar de gran manera por todo el mundo. Fue un movimiento que no se paró, y gracias por consecuencia de esa persecución global, hoy en día tenemos el evangelio en todas las esquinas del mundo. Así que hermanos en Cristo, pregúntense, ¿estamos listos para lo que se va a venir? Porque sí, yo creo que los tiempos van a ser difíciles, yo creo que todavía nos falta ver lo peor de esta situación, pero recuerden que después de esto se viene un avivamiento a la iglesia de Cristo, se viene un tiempo donde la gente va a estar tocando las puertas de las iglesias, van a estar buscando tu consejo, van a estar buscando tu palabra, van a estar buscando salvación, van a estar buscando esperanza. Aquellos que están viviendo con preocupaciones, aquellos que están viviendo con miedo, van a estar buscando algo distinto. Y iglesia, tú tienes la respuesta, hermano, hermana, tú tienes la respuesta. Ese amor, esa salvación, esa esperanza que Cristo te ha dado, tú la tienes, y va a ser tiempo de compartirla. Y yo creo que se va a venir algo grande para las iglesias. Yo creo que la gente, la humanidad va a volcarse hacia Cristo. Fíjense, hermanos, que esto es algo que no ha pasado en los últimos 100 y pico de años, que no vemos una plaga, un virus de esta magnitud. Así que yo creo que Dios está en medio de todo esto, pero yo creo que va a haber una luz al final de este túnel, y yo creo que nosotros debemos estar listos, debemos estar preparados para atender la gente que se va a venir, para compartir el evangelio. Hermanos, hay que renovarnos, hay que renovar nuestra mente, como dice Pablo en Romanos, hay que quitarnos el chip, y hay que ver de qué maneras, aunque las puertas del templo, las puertas del edificio se cierren, nuestras bocas nunca van a ser cerradas, nunca se sellarán, y el evangelio de Cristo va a seguir siendo predicado de acá hasta que el Señor regrese. Así que hermanos, les consejo y los quiero motivar con esto, a que se unan al evangelio, a predicar el evangelio globalmente. Hermanos, este es el tiempo que si ustedes ven prédicas, que si ustedes ven cosas positivas, mensajes de esperanza, de salvación, de sanidad, este es el tiempo para que ustedes lo estén compartiendo en Facebook. Así que la vergüenza, el qué dirán mis amigos, mis familiares, mis compañeros de trabajo, qué dirá la gente que me conoce, yo creo que eso ahora está quedando a un costado. Creo que es tiempo, como decía la canción, de arrebatar el reino. Es el tiempo donde Dios despierta a los violentos para el reino. Así que hermanos, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Tomen cuidado, tomen las precauciones que sean necesarias, pero hermanos, Dios está en medio de todo esto, Dios está obrando, y bueno, mantengámonos en oración. Yo creo que Dios va a hacer algo grande, que Dios va a hacer algo lindo, y yo creo que de esto va a haber un antes y después en la humanidad. Así que bueno, un saludo, bendiciones y hasta la próxima.